1966, Loreto se convirtió en departamento y su capital fue la ciudad de Moyobamba. Durante gran parte del siglo XIX, la vida comercial de Loreto giró en torno al comercio de los llamados sombrereros de Panamá, comercio que decayó en la década de 1870. En 1879 estalló la guerra con Chile. Y valerosos loretanos formaron parte del ejército peruano que defendió el suelo patrio. Concluida la guerra, surge la industria cauchera. En la década de 1840, Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización y con esto la gama de aplicaciones del caucho creció enormemente. La demanda mundial de esa materia prima también se elevó y a partir de 1870 Iquitos se convirtió en un gran exportador de este material. El problema que enfrentaban los patrones del caucho era que no conseguían gente dispuesta a trabajar de manera disciplinada en la penosa extracción de la goma de los árboles. Y por eso en muchos casos coercionaron, obligaron y también se dice que esclavizaron a las poblaciones indígenas obligándolas a trabajar para integrarse en esta nueva economía exportadora. Las primeras llantas fueron todas de caucho, ¿no? De caucho. Ahora, para sacar la lágrima, porque es un líquido espeso, eso demora y requiere una mano de obra abundante. Y la mano de obra abundante pues, sale de las etnias indígenas. Y ahí pues vino una explotación y un abuso en la selva en la segunda mitad del siglo XIX, peor que la explotación que ejercieron los españoles en las tierras y en la costa peruana en el siglo XVI. A inicios del siglo XX, el caucho se convirtió en el principal producto de exportación de la Amazonía. Su demanda respondía a la fabricación de llantas de automóviles en Estados Unidos y en los países más desarrollados de Europa. El caucho extraído era transportado por los ríos de la Amazonía hasta la ciudad de Iquitos, desde donde se embarcaba hacia Europa. La etapa del caucho es una etapa poco conocida, ¿no? Se produce la gran revolución industrial, el industrialismo, y la etapa más moderna es la de transporte. Se inventa el auto y el auto necesita llantas. ¿Quién pone las llantas? La Amazonía con las gomas del Amazonas. Eso produce un boom en la economía y coloca a Iquitos como una capital importante en la economía mundial. Uno de los más famosos caucheros de finales del siglo XIX fue el empresario ancashino Carlos Fermín Fitzcarrald, un intrépido explorador que dominó la región del río Putumayo. Fitzcarrald falleció en un naufragio en el río Urubamba en 1897. Su figura inspiró al genial cineasta alemán Werner Herzog a rodar el film Fitzcarraldo en 1982. Un restaurante ubicado en el malecón de la ciudad rinde tributo a esa película. En 1897, la ciudad de Iquitos fue convertida en capital del departamento de Loreto, desplazando a Moyobamba.
Para entonces, ya se encontraban establecidos allí acaudalados empresarios que surgieron a partir del negocio del caucho. Ya en la época de la exportación de sombreros de paja, muchos de ellos habían empezado a enviar a sus hijos a estudiar a Brasil y a Europa. Muchos de estos jóvenes que durante el auge del caucho fueron enviados a Europa, cuando regresaron debían hacerse cargo de esta nueva fase de la economía y simplemente no tenían las capacidades para hacerlo. A inicios del siglo XX, se realizaron muchos viajes de exploración a la Amazonía. Uno de ellos estuvo a cargo del coronel Pedro Portillo, que acumuló información para confeccionar el Atlas de Loreto, publicado en 1908. En la primera década del siglo XX, el caucho representaba casi un tercio de las exportaciones peruanas. En el proceso de la llamada reconstrucción nacional y a manera de compensar la pérdida territorial, el Estado quiso afirmar su presencia en la Amazonía. De otro lado, las casas comerciales extranjeras eran las que dominaban el negocio del caucho. Los nombres más importantes de la economía cauchera son los de las casas comerciales, que son las que subsisten todavía como edificios en Iquitos. Morey, la Casa Beche, todas estas eran casas que habilitaban a todos los caucheros y explotadores que trabajaban en la región. Muchos empresarios y comerciantes dedicados al caucho, peruanos y extranjeros, se hicieron ricos esclavizando a la población nativa. Los indígenas eran quienes conocían el bosque, quienes podían ubicar lo que se llaman los manchales de caucho o de jeve, y la economía cauchera dependió totalmente de la mano de obra indígena, y el trato que recibieron fue un trato absolutamente denigrante. La terrible explotación de los indígenas provocó levantamientos de varios grupos nativos, como los huitotos. Hubo rebeliones, no están muy documentadas, hubo rebeliones todo el tiempo, y particularmente hacia el final, cuando los caucheros empiezan a experimentar la caída de precios, entonces empiezan a restringir el crédito, crédito lo llamaban, la manera en que endeudaban a la gente, y la gente empieza a resentir ese trato, pero hubo rebeliones bastante importantes en la zona del Putumayo. Durante la era del caucho, Iquitos vivió momentos de esplendor. Se importaron lujosas mercaderías del Brasil y Europa que llegaban por el río Amazonas. Además, se construyeron hermosas casonas como el Hotel Palace. Es el primer hotel de lujo que se construye en el Perú. El segundo va a estar en Juliaca y el tercero es el Hotel Bolívar. De haber sido un pequeño poblado con funciones de exploración y control de frontera, Iquitos pasó a tener unos 20.000 habitantes, muchos de ellos extranjeros. Había
había un grupo importante de europeos, algunos de ellos judíos askenazí, habían judíos del norte de África, sefardíes, había otros europeos, ingleses, alemanes, y había hasta incluso una pequeña colonia china que después fue incrementándose. A fines del siglo XIX se levantó en la Plaza de Armas de Iquitos la Casa de Fierro. En 1911 se instalaron sucursales de los bancos del Perú y de Londres. Y ese mismo año se colocó la primera piedra de la iglesia matriz. Iquitos es una ciudad moderna con una clase con un nivel cultural alto, con una ciudad europea construida sobre la base de propuestas políticas, de gran debate político, con un gran sentido democrático y que nos lleva incluso a querer romper con el modelo centralista limeño. En efecto, en 1896 estalló una sublevación federal liderada por Mariano José Madueño, quien pretendía la autonomía de gobierno del departamento, pero sin romper con el Estado peruano. Esta rebelión se llegó a extender hasta Yurimaguas y Moyobamba. Años después, en 1921, ocurrió el levantamiento del capitán Guillermo Cervantes, quien apresó a las autoridades civiles, instaló un gobierno provisional y hasta llegó a emitir billetes que circularon en la región. Ambos movimientos fueron sofocados por tropas gubernamentales. Figuras más importantes, pero también controversiales de la extracción del caucho en el Perú fue este señor, Julio César Arana. Él comenzó su carrera vendiendo sombreros en Yurimaguas, después se dedicó al comercio gomero y finalmente se convirtió en un extractor de caucho. Cuando tuvo lugar la Guerra Civil Colombiana, entre 1899 y 1902, la zona del Putumayo y Caquetá se aisló de la sierra colombiana, de la que dependía económicamente, y esto favoreció los intereses de Julio César Arana. Sobre él se ha dicho de todo, desde que fue un esclavista, un explotador de indígenas, hasta que fue alguien que ayudó a defender y fijar las fronteras del Perú, siendo un colonizador. Esta foto pertenece a la colección de Pablo Macera, colección que él tiene de los álbumes familiares de Julio César Arana.
Sin embargo, quienes más han trascendido han sido gente como Fiscarral, que era más bien un cauchero aventurero que trabajaba con otros capitales, no los suyos, lo habilitaban otros patrones. Y el caso de Arana, que llegó a ser en un momento el cauchero más grande gracias a su alianza con capitales ingleses, con lo cual se convirtió en el cauchero más importante de Loreto a partir de 1907 más o menos. En la fase de mayor esplendor, Arana convirtió su compañía nacional en inglesa, la Peruvian Amazon Company. El empresario fue acusado de maltratos hacia la mano de obra indígena que extraía el caucho. Esta situación fue aprovechada por el gobierno británico para restarle poder y desviar la economía cauchera hacia sus colonias en Asia. Con este propósito, en 1910, Gran Bretaña envió a su diplomático Roger Casement, quien visitó las zonas caucheras del Putumayo y reveló los terribles abusos cometidos contra los nativos. Su informe desembocó en el enjuiciamiento de Arana por parte de la Cámara de los Comunes de Londres. Como consecuencia de ello, Arana fue hallado responsable de la muerte de 30.000 nativos huitotos, boras y ocainas. Además, le obligaron a liquidar su empresa. Inglaterra establece una estrategia para derribar el caucho de la cuenca amazónica. Esa estrategia es una estrategia extraordinaria, geopolítica, geoeconómica. Entonces Inglaterra envía a Roger Casement al Congo belga, donde había también caucho y habían situaciones de esclavismo, de violencia durante el reinado de Leopoldo II de Bélgica. Casement hace un informe devastador sobre el Congo belga, que pone en riesgo, debilita el reinado de Leopoldo gracias a un escándalo. Entonces, con la misma estrategia, le envían a Casement a la Amazonía y le nombran cónsul en Manaus. Y tiene la orden de acumular la mayor información posible sobre Arana. Casement va a Iquitos, va al Putumayo, acumula enorme información. Los ingleses se roban las plantas del Amazonas, las reproducen oficialmente en el Jardín Botánico de la Reina en Londres y luego siembran las colonias asiáticas con las plantas. Cuando entran en producción tienen un enemigo, pues Arana, hay que matarlo, sacarlo de la bolsa de Londres y le hacen todo un expediente, ¿no?, en donde se conjugan una serie de elementos, pues el tema geopolítico, el tema de territorio, el tema de intereses de los imperios, el imperio británico, el expansionismo norteamericano, francés. Paradójicamente, caucheros como Arana sirvieron al Estado como defensores de las fronteras amazónicas ante las amenazas brasileras y colombianas que pretendían avanzar hacia territorio peruano. La economía cauchera, primero que esa economía cauchera le permitió a Perú retener esa región que era, que digamos, por naturaleza Brasil hubiera pasado a controlar. Y esta economía le venía bien al Estado, tributaba, pagaba aranceles, más o menos representó el 10% de los ingresos del Estado en algún momento. Y lo que hizo el Estado fue hacerse de la vista gorda en el caso del trato a la mano de obra, ¿no? De vez en cuando se hacía alguna denuncia, se perseguía a algún cauchero, se le castigaba, pero en términos generales se hizo de la vista gorda con el trato hacia la población indígena. Se están produciendo problemas de fronteras, ¿no?, en donde tiene que entrar a ocupar territorio. El territorio peruano del Caquetá y del Putumayo
es negociado por el gobierno de Lima, porque hay una situación geopolítica especial. Estados Unidos se ha apropiado de Panamá, que era colombiano, y en compensación le está ofreciendo el Caquetá y el Putumayo peruano. En ese contexto, el presidente Augusto B. Leguía llegó incluso a autorizar a Arana el reclutamiento de un ejército particular. El empresario no dudó en invertir esfuerzo y dinero para salvaguardar sus tierras ubicadas en territorio peruano. Construyó 800 kilómetros de carreteras, armó un ejército. El Estado le pide a Arana que constituya un ejército y defienda al Perú. No había Estado, el Estado era Arana. Y entonces hoy en día, a la luz de esos documentos, hay que juzgar a Arana también en ese error. En 1922, por medio del Tratado Salomón-Lozano, el Perú cedió a Colombia de manera inexplicable el trapecio amazónico, que abarcaba parte del territorio de Loreto. Dicho acto provocó la reacción de varios caucheros peruanos. Julio César Arana, quien se desempeñaba como senador por Loreto, lideró a los parlamentarios opositores a dicho tratado. Sin atender el clamor de los loretanos, el gobierno peruano no se retractó. El descontento por esta situación estalló en 1932, cuando un grupo de loretanos tomó Leticia y redujo a la guarnición colombiana. La guerra estuvo a punto de estallar. La gente consideraba que eso pertenecía al Perú. La historia ha estado siempre de gestos, nunca de separación, nunca. Finalmente, el presidente Benavides ratificó el tratado y así se perdió definitivamente la zona del trapecio amazónico. El comercio cauchero peruano se contrajo y el desarrollo de la ciudad de Iquitos se detuvo en la década de 1910. Por esos años, los británicos encontraron más rentables y seguras las fuentes de goma que provenían de las plantaciones instaladas en sus colonias de Asia. Las ventas del caucho decayeron en toda Sudamérica y los caucheros se vieron obligados a cambiar de actividad. Hubo varios anuncios de que el caucho iba a caer. Se sabía que de estos ensayos de plantaciones de jeve en el sudeste asiático por parte de países europeos, y había una preocupación con respecto a lo que podría pasar. Así que las casas comerciales empezaron a explorar otros rubros, entre ellos la madera, el cube, que está basado en Lonchocarpus, que es un veneno, digamos, que se usó luego para DDT. Y se fueron probando distintos otros productos que nunca tuvieron el volumen que tuvo el caucho, pero que sumados pudieron mantener en alguna medida la economía local. Terminaba así una era dorada para los empresarios. Una riqueza que, como ocurrió con el guano, no sirvió para hacer realidad un desarrollo estable y duradero. Y aparecieron lo que se llaman los fundos. Estos eran fundos extractivos, producían algo como algodón, café, según las zonas, y el resto de la producción era producción extractiva, siempre con mano de obra, trabajada con mano de obra indígena. Los fundos más importantes estuvieron en los ríos principales, como el Marañón, el Napo, el Ucayali, el Guayaga, y algunos de ellos eran fundos bastante importantes.
gastronomía de la Amazonía tiene el colorido, la creatividad y la simpatía propia de su gente. Todos sabemos que los clásicos platos de Iquitos son la cecina con tacacho y los juanes. Hay otra versión que se llama ninajuanes, con una especie de batido de huevo. Los pescados son otra especialidad de esta zona, los pescados de río, por supuesto. Y entre ellos el paiche es el rey. Yo me voy a comer uno en un ratito, pero también está la doncella, el dorado, que se pueden preparar en ceviches, al horno, a la parrilla, fritos, en fin. Para acompañar siempre puede ser un refresquito de cocona o de camu camu o de aguaje. Hay tanto que hablar sobre este tema que podríamos hacer solamente un programa dedicado a esto, pero la verdad es que yo en este momento tengo hambre y voy a comer, si me lo permiten. ¡Rico! Toda la comida amazónica está envuelta en hojas, ya fragantes, sudorosas. Es la sensualidad y el erotismo amazónico, una condición extraordinaria de la realidad amazónica. La comida expresa la sensualidad, el erotismo sano, natural del hombre amazónico, y expresa también su relación con la naturaleza. Y esa condición se refleja mejor en las mujeres amazónicas, bellas, naíves, totalmente solidarias, abiertas, etc. Esa es la condición del ser amazónico. A pesar de las limitaciones económicas y de la difícil historia que les ha tocado vivir, los pobladores de nuestra Amazonía no pierden ni el optimismo ni su contagiante alegría. Así con sabor. Yo creo que somos una región inmensamente rica. Si contamos todas las Amazonías, pues tenemos, sí, 700 y pico mil kilómetros. Lo que pasa es que nunca ha sido entendida desde su propia realidad, sino que siempre ha sido entendida desde la perspectiva de lo que viene impuesto desde afuera. Recorriendo el Perú podemos comprobar en la realidad lo que muchos sabemos a través de libros, de documentos o de fotos. La selva es un lugar realmente mágico, maravilloso, con enorme potencial, pero también con grandes carencias y grandes problemas, pero lleno de una gente carismática, abierta y muy, muy simpática. Una vez más, el tiempo nos quedó corto. Espero que volvamos pronto a Iquitos. Nos despedimos desde uno de mis lugares favoritos del Perú, su espectacular malecón. Nos vemos en la próxima.